Shalom, 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 shalom a todos. Le habla Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. En esta mañana, la víspera de Rosh Hashanah, que comienza esta noche, y también obvio del Shabbat, algunas oportunidades tan grandes de poder reconectarnos con el juez del mundo y pedirle a Él su misericordia, que nos perdone, que nos guarde, que nos otorgue un juicio bueno, no malo. Y para esto estamos siempre agradecidos por la bondad divina que siempre nos da cada día de su merced. Y es por eso que continuamos en esta mañana lo que es el estudio del libro de Shoftim. Y estamos en Yod Aleph, o el capítulo 11. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se están añadiendo a nuestro grupo y nuestra familia de los Caminos de Israel por todo el mundo. Y de verdad me da un gran sentido de ánimo de ver tantas personas que se están añadiendo a nuestro grupo, y no solamente añadiéndose, porque no es el número que cuenta, sino la calidad de personas que se añaden cada día para aprender de la Torá, de aprender de las escrituras nuestras y de decir gracias al Eterno en todos sus caminos. Y eso es bonito de ver. Y obvio, muchos de ustedes han pedido para ser miembros oficiales de los Caminos de Israel Internacional. Y como yo le digo, cada mañana recibimos esta mañana una solicitud desde Argentina y estamos procesando esa solicitud al señor Ramírez y muchos otros que se han añadido a nuestra página, pero todavía no han tomado la decisión de ser miembros oficiales. Y como miembro, como ustedes saben, le mandamos lo que es un carné con su foto diciendo que usted es miembro de los Caminos de Israel, identificándolo con un tipo de carné para que puedas ilustrarlo de forma orgullosamente en su cartera o en su identificación. Y de verdad ha sido de gran bendición ver tantas personas cada día haciendo preguntas. A veces no me alcanza el día para poder responder a cada uno de ustedes que me escriben por correo de mensajero y por correo electrónico. Gracias al Eterno por cada uno de ustedes que cada día apoyan a nuestro trabajo, sea con nosotros o sea con los otros entidades o afiliaciones, como el Rabino Yeshayá de Colombia, Bucaramanga, como también nuestro querido amigo el Rabino Israel Susunaga, el Rabino Meir de allá, que pronto se va a casar en un shidduch que se hizo. Muy alegre, hay muchas razones de estar alegre, muchas razones de verdad darle gracias a Dios por todas sus bondades y bienes que Él nos ha concedido, y lo más importante, que nos ha concedido un día más de vida para poder alabar el nombre de Él para siempre, para compartir con ustedes lo que es un poco de Torah. Y si ustedes quieren aprender de verdad y seguir crecimiento, yo sé que hay muchos rabinos. En la página se han llenado con rabinos que están enseñando de Aleph hasta Tav, de todo tipo de enseñanza, y lo puedes conseguir. Lo nuestro o lo mío es más bien enseñarles los básicos, los elementar, para que estén caminando en la tierra según lo que Dios requiere y manda. No que le inyecten lo que es lo que yo llamo el aire de la espiritualidad. Eso lo puede encontrar donde quiera. En todos los mundos de esta vida puede encontrar gente que son maestros sí mismos de espiritualidades. Yo no estoy para eso. Si piensas que vas a venir aquí a buscar algo tan espiritual y esotérico, perdona, pero estás en el canal equivocado. Lo que enseñamos aquí es Torah, ambos los escritos y lo oral, y tratar de encaminarle para que ustedes puedan crecer en sus propias pautas. Y lo más dificultoso para cualquier ser humano
que de verdad desea crecer espiritualmente, es el compromiso de tener que leer las escrituras, leer las enseñanzas rabínicas, leer. Yo sé que hay muchos de ustedes que no les gustan leer y por lo tanto este medio de estar dictando oralmente y visualmente las clases le ayuda en su crecimiento espiritual y espero que sea de bendición a cada uno de ustedes. Yo tomo tiempo de mi vida para hacer esto con el fin de ser bendición a cada uno de ustedes, en particular aquellos que aman a la Torah, que aman a Dios, que se apeguen a lo que es el judaísmo y lo que es la palabra del Eterno, que lo hallamos desde Génesis hasta Malaquí. Noten que yo dije de Génesis hasta Malaquí, no mencioné nada más que esos libros, porque es la base fundamental de lo que es el judaísmo actual, juntamente con lo que es el Talmud, que son las explicaciones de las leyes de los rabinos dado al pueblo de Israel. Bueno, hemos ya hecho la lectura del capítulo 11 del libro de los jueces y ahora vamos a dar comentarios sobre cada versículo del verso 1 hasta el verso 40, pero vamos a tomarlo en trozos. Ahora Yeftach, o Eftach, como leemos acá, vamos a comenzar. Yeftach el Giladí era un guerrero valiente y era uno de los hijos de una poseedera. Obvio, la poseedera que era, Gilad desposó a esa mujer como concubina, o sea, sin ketubá. Y hay que entender que la concubina no tiene un contrato, lo que nosotros llamamos un contrato de matrimonio. No tiene garantía de que si algo ocurre, le dé una carta de divorcio y le da una suma de dinero para que finalice lo que es el matrimonio. Y esto es algo bíblico. Aquellos que me han preguntado si Dios permite el divorcio, la respuesta es obvia que sí, que Dios no quiere el divorcio, es otra cosa, pero que se fue prohibido, presentado al pueblo como un medio de mantener lo que es paz, porque a paz nos ha llamado Dios, no a guerra ni contienda. Y es muy importante que los hombres siempre se recuerden de esto y también sus mujeres, que Dios no quiere guerra, pelea y constantemente guerra en la casa. Eso solamente crea cosas negativas, no bueno ni siquiera para los hijos. Y hay situaciones que tristemente hay que llegar a eso para traer paz de nuevo a la vida de la persona, aunque muchas veces los hijos son afectados drásticamente. Y vamos a ver que aún esta historia, como la historia de Rosh Hashanah, donde se cuenta la historia de Sara, se cuenta la historia de Agar, se cuenta la historia de Rachel, se cuenta la historia de las matriarcas, de cómo tuvieron gran lucha en cuanto a su vida personal para mantener su hogar en nivel sagrado ante Dios y los hombres. Y una de esas cosas que jugó se llama lo que es la reproducción. Algo que hoy en día sabemos que está en contra, en contra de los valores judíos. Porque obvio Dios quiere que seamos fructíferos y que reproduzcamos. La única razón, y esto yo lo he mencionado ya anteriormente, la única razón la cual se puede ver justificado el aborto es cuando la vida que está dentro de la madre comienza a guerrear y buscar su muerte. Eso se llama un rodev, que comienza a perseguir la matanza o la muerte de la madre. En tal caso, se permite abortar el bebé dentro de su vientre porque estás tratando de matar a la madre. Y aún así, vemos que Rachel únicamente llegó hasta el fin de su vida por permitir que su hijo viviera. Y como resultado, vivió Benjamín. Y ahí es una historia bastante interesante. Aún en esa situación, hoy en día sabemos que la cultura se ha vuelto asesina, se ha vuelto sangriente de manos. Muchas mujeres tienen la mano llena de sangre porque han abortado a sus crías
cuando Dios quiso bendecirlos con ellas. Es mejor darlos a adopción que matarlos dentro de su vientre. Es un gran pecado, para que sepan. Un gran pecado que Dios lo mira y se fija y da lo que es medida por medida a lo que estaba sucediendo y está sucediendo. Interesante que aquí comenzamos que Gilad desposó a esa mujer como concubina, o sea, sin ketubá o contrato matrimonial, en cuyo caso puede divorciarla sin ninguna indemnización, pero igualmente los hijos que tienen con ella poseen el mismo derecho de la herencia a lo que la de una esposa con ketubá. Es decir, para estar claro, no piensa que tener una concubina, un amante, dentro de la ley judía, daba una licencia para ser muy irresponsable con los deberes en cuanto a la cría de los hijos. Todavía eso quedaba pendiente aún sobre el esposo de esa mujer amante, etcétera. Tenía la responsabilidad de tener que cuidar por los hijos, y esto lo enseña la Torá, no como hoy en día en la sociedad, que la idea de muchos hombres es pensar, bueno, yo voy a estar como una mariposa libre, sin nada atándome, y si se embaraza, problema de la mujer. No, problema del hombre que la embarazó, problema de la mujer que se dejó embarazar, porque hay responsabilidades de ambos partes. Y hoy en día el mundo está que se quiere remover de toda la responsabilidad, lavarse las manos como si no le toca la responsabilidad. Y es por eso que se ha levantado lo que yo llamo, en un sentido, mujeres necias. Yo he hablado sobre esto en otro video, de las mujeres necias de nuestra sociedad, que en sí, en vez de hacer lo correcto para mantener un respeto de padre y madre ante los hijos, han destruido esa relación y han sido los que han desbaratado el hogar, han desbaratado también la conciencia y el psiquis de los hijos. Y es por eso hay tanta disfunción familiar de padre e hijos, y lo estamos viendo realizarse hoy en día en hijos cogiendo revólveres, matando a todo tipo de gente en la escuela, y uno piensa, ¿por qué está pasando? Por la disfunción familiar, por esto. Sí le importa a Dios cómo se desarrolla la sociedad, qué sucede con los hijos, qué sucede con la familia, qué sucede con los sentimientos heridos. Dios sí le importa. Y todas estas cosas nos llegan a enseñar algo muy importante de lo fundamental de lo que es la base familiar. Y vamos a ver que la pregunta que nosotros hemos hecho ya en este video es: ¿y acaso Dios quiere el celibatismo? Que la gente anda soltero y en estado de no casamiento. Y vamos a ver que la respuesta es no. Eso es abnormal. Abnormal. Aquellos sacerdotes están en estados abnormales de la naturaleza que Dios ha bendecido. Nunca se me olvida la conversación años atrás que estuve con el padre Alberto en el canal de televisión, cuando estuve en Cristina Saralegui, en el show, que estuvimos hablando un poquito, aún después que me encontré con él. Claramente yo concuerdo con él que el celibato, sacerdote celibato, es una abnormalidad de la vida humana, de la vida religiosa, de cualquier ser humano. Eso produce todo tipo de desenfrenos errados en la vida del ser humano. Lo mejor, y yo no soy católico, pero lo mejor que el Papa puede hacer es legalizar de nuevo, porque en la Iglesia Católica en un tiempo estaba legalizado lo que era el matrimonio entre los sacerdotes. Eso es lo mejor que puede hacer, de regresar a lo que dice las Escrituras y no dejar que sus clérigos siguen en esta abnormalidad, en esa angustia total de estar celibato, porque de una forma se van a desenfrenar con alguien.
Y ese desenfreno no es bueno para la sociedad, no es bueno para nadie en las comunidades religiosas. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Verso 1, Yeftach, el Giladí, era un guerrero valiente y era hijo de una poseedera. Y Gilead había engendrado a Yeftach. Vamos a ver que Gilad se había casado con una mujer que era concubina, casado en el sentido de era su amante, y como resultado de esa relación tuvo a Yeftach. Y la mujer de Gilad le había dado hijos. No solamente Yeftach era uno, sino había unos 2 hijos. Y cuando crecieron los hijos de su mujer, expulsaron a Yeftach. Qué cosa más grande. Diciendo, tú no tendrás herencia en casa de nuestros padres, porque eres hijo de horda mujer. Hoy, los hijos de horda mujer, como diciendo, despreciando, tú eres el bastardo. Es la idea, aunque no era bastardo en el término literal de la palabra, porque era legalmente de horda mujer, simplemente que no era parte de la horda familia. Huyó pues Yeftach delante de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Interesante que Tob significa bueno, en la tierra buena. Se juntaron a Yeftach a hombres ociosos que salían con él en sus corderías. Ya vemos que el que anda con malos compañeros se le pega las malas conductas. Y Gilad, como leemos acá, igualmente tenían hermanos y huyeron y quisieron matarlos, viéndolo, verso 3, viendo obligado de huir sin que los ancianos, los jueces de la ciudad hicieran justicia. Como habíamos leído en el verso 2, los hijos de la esposa no querían que el hijo de las concubinas viviera cerca de ellos, pues querían conservar con gran honor el nombre de su padre, por Kibur, el nombre, pero al negarle la participación de herencia, no procedieron con justicia. Era una injusticia. Tenían derecho los hijos de la concubina a la herencia del padre. Yeftach entonces acusó de haberlo echado, pues ellos apoyaron a sus hermanos cuando lo expulsaron y realmente se habían arrepentido y habrían venido hacia él antes de ese momento de necesidad. Verso 7, leemos. Los ancianos le respondieron por ese motivo que ellos mismos, por disculparse, no le enviaron a llamar por intermedio de emisarios. Había un error que se había cometido acá. Como dice, y contestaron los ancianos de Gilad a Yeftach, por lo mismo tornamos a ti ahora, para que vayas con nosotros y combatas contra los hijos de Amón, y serás nuestro jefe. O sea, de todos los moradores de Gilad, vas tú a ser, el hijo de la concubina va a ser el que va a lidiar con esta pelea. Verso 9. Y dijo pues Yeftach a los ancianos de Gilad, si me hacen volver para combatir contra los hijos de Amón, y el Eterno, mira la condición, y el Eterno me los entregaré, me entregaré, he de ser yo vuestro jefe. Esta es una afirmación. Es decir, con 2 condiciones voy a responder. Número 1, si ustedes me hacen volver a combatir con los hijos de Amón, y si el Eterno me entregare, entonces yo voy a ser vuestro jefe. De esa forma no quiero, porque imagínate, me han echado. Yeftach quiso decirle que si ganaba la guerra, con todo derecho, le correspondía ser dirigente. Pero él quería que le aseguraran el mando y no aceptaran ya como dirigente antes de emprender la campaña. Y de esta manera demostraban que reconocían el error de haberlo echado en su oportunidad. Es decir, una de las cosas que Yeftach hizo fue crear las condiciones que podía ser echado de entre ellos. Y esto fue un gran bien que él había hecho, literalmente de echarlo de lo que es de su posición arrogante. Y esto fue algo que logró hacer Yeftach en esta batalla. Seguimos adelante. Verso 10.
y 11. Y si hacen volver para combatir contra los hijos de Amón, el Eterno me los entregaré de ser yo vuestro jefe. Y respondieron a los ancianos de Gilad a Iftach: el Eterno es oidor entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Es decir, Dios es testigo, en otras palabras. Dios está mirando lo que está ocurriendo en esta conversación tan importante entre los hijos de la mujer, de la esposa, y los hijos en particular de Iftach, hijo de la concubina. El Eterno es oidor, es decir, que el Eterno oye, está prestando atención a lo que está ocurriendo acá. Y esto llega a ser de gran importancia. Dice la expresión en el verso 10: el Señor oye. Esto sirve como testigo, como leemos en Génesis capítulo 31, el verso 49. Si no es de acuerdo a tu palabra, así, si no sea así como tu palabra dice, será asignado. Nosotros te vamos a asignar, aun si no fueses victorioso contra los hijos de Amón. Según el Metzudat David y el Malbim, ellos prometieron asignarlos inmediatamente al regresar a Gilead. Todas estas palabras, estas estipulaciones, entre ellos habría ser escuchado por los huestes celestiales. Rashi obviamente interpreta el verso 9 que de Jefta habría de asignarlo solamente si fuera victorioso. Sin embargo, el Metzudat David explica que Jefta y sus palabras se refieren a las oraciones y las suplicaciones que había ofrecido a este punto. El Malbim explica que estaban discutiendo con el pueblo hasta el extent de la limitación de su dominio, así como menciona Samuel que él había sido ungido, que él había ungido a Saúl. 1 Samuel capítulo 10 verso 25. Antes del Señor en Mizpa, en todos los lugares que se había reunido, como menciona el capítulo 10 verso 17, siendo que la presencia divina reside entre la multitud de la congregación, como también nos enseña en el Talmud, que la gloria del rey está en la multitud. Y esto lo vemos también en Yevamot 64a. Y es por eso que dice también en 1 Samuel capítulo 7 verso 5. Rabino Kimchi añada que Jefta estaba en Mizpa porque vivió ahí. Y verso 12 dice: luego envió Jefta a mensajeros al rey de los hijos de Amón diciendo: ¿qué tienes tú que ver conmigo? ¿Para qué hayas venido a pelear contra mí en mi tierra? Y replicó el rey de los hijos de Amón a los mensajeros de Jefta: por cuanto Israel se apoderó de mi tierra. Esto no ha sido siempre el argumento igual de los hijos de Amón, de los amonitas, los filistinos, los palestinos actual. Esto no es la misma argumento. Ustedes han poseído nuestra tierra, ustedes nos han robado nuestra tierra. Y vamos a ver que no, lo hemos conquistado con derecho de guerra y por lo tanto ya no le pertenece. No, el pueblo de Israel no es originalmente de la tierra de ese lugar. Lo usurparon por medio de la guerra en la cual Dios le mandó, ¿sí?, por destino divino, que tomaron la tierra por mandato divino y lograron conquistar la tierra que Dios le prometió con derechos, y de ese momento en adelante quedó en el depositorio de la herencia del pueblo de Israel. Y replicó los hijos del rey de Amón a los mensajeros de Iftach: por cuanto Israel se apoderó de mi tierra cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Jacob, hasta el Jardín. Si lo vamos a ver, toda la Jordania, todo lo que el rey Hashamita tiene en este momento, no le pertenece a ellos, le pertenece a Israel. Esté esto en mente claro, porque yo creo en el concepto de el Israel más amplio.
el Israel que fue prometido por Dios al pueblo. ¿Qué es lo que nos dice? Y fue enviado para instalar inmediatamente los líderes, y Jefta salió de su responsabilidad para determinar la confrontación entre Armón. ¿Qué es esto entre tú y yo? Claramente la causa del odio entre nosotros, siendo que Jefta era la cabeza y habló como su representante del pueblo. Verso 13. Y replicó el rey de los hijos de Amón a los mensajeros de Iftar, por cuanto se apoderó de la tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Yaboc, hasta el Jardín. Ahora pues, devuelve estas tierras pacíficamente. Mira qué jactancia. Dios se lo entregó al pueblo de Israel. Y ahora viene el rey de Amón y dice, no, esa no es su tierra. Ustedes nos lo robaron. Qué juzpa, ¿no? Bueno, se puede decir igual. Es exactamente el mismo argumento que los enemigos de Israel están poniendo contra Israel actual. Ustedes vinieron después del holocausto, tomaron lo que es el territorio, el mundo le dio lo que es la tierra de Israel, y por lo tanto estamos clamando a las naciones del mundo para que lo devuelven. No es de las naciones del mundo determinar qué porción de tierra le pertenece a Israel. Lo determina el Eterno nuestro Dios, no un gobierno nacional o internacional. Y este es el gran error que tiene el mundo en la actualidad, que todavía piensa que la tierra de Israel no le pertenece al pueblo de Israel. Y ahora pues devuelve esa tierra pacíficamente. Y entonces Iftar, ¿sabe? El hijo de la concubina, el que después de decir que la herencia estaba en cuestión, aunque tenía la herencia según la ley de Moisés. Y Iftar volvió a enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón y le dijo, así ha dicho Iftar, mira las palabras fuertes, nunca se apoderó Israel de la tierra de Moab, ni de la tierra de los hijos de Amón, porque cuando subió a Egipto anduvo Israel por el desierto hasta el mar Rojo, llegó al fin de Kadesh, y ahí envió Israel mensajeros al rey de Edom, diciendo, ruego que me permite pasar por su tierra, mas no consintió el rey de Edom. Y también envió al rey de Moab, mas él no quiso, de modo que se quedó Israel en Kadesh. Es decir, respuesta, nosotros no apoderamos nada, ustedes se han quedado con los suyos, lo que hemos conquistado fue lo que Dios nos dio. Luego anduvo por el desierto y dio vuelta a la tierra de Edom y a la tierra de Moab, y vino por el otro lado oriental de la tierra de Moab y acampó allende en Arnón, mas no entró en los confines, en los parímetros, en el territorio de Moab, porque Armón era el término de Moab. Si ustedes se recuerdan, los dos hijas de Lot, donde el nombre y el pueblo se desarrollaron como Amón, es decir, Amón que tiene que ver con su papá Lot, y Moab de mi padre, que fue el momento cuando descendió el juicio sobre Sodoma y Gomorra, y las hijas pensaron que se había acabado el mundo, le emborracharon a Lot, y Lot se acostó con sus hijas y la embarazó, y una la llamó Amón y el otro se llamó Moab, de mi padre. Ahora ustedes dicen, ¿cómo puede ser tan acto de inmoralidad que las hijas se acostaron con el padre? ¿Cómo es esto? ¡Qué barbaridad! Sin embargo, Lot no tenía ninguna culpa de tal acto, porque nos dice, y así nos enseña la ley, que cuando una persona está en un estado tan ebrio, tan borracho, que no puede distinguir lo que es de un sí y de un no, no llega a ser responsable de lo que hace. Está como una persona muerta. Y es por eso dice la expresión halágica cuando dice, tan borracho como estaba Lot. Estaba ya fuera de su capacidad de juzgar. No tenía la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y lo que estaba haciendo.
Aunque hay un argumento que con una de las hijas se despertó la conciencia y sí se dio de cuenta que estaba teniendo relación con una de sus hijas. Pero no era culpable por lo que había hecho, porque Arnón era el término de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sihón, rey de Emorí. Emorí era un pueblo interesantísimo. Ellos no saben un poquito del trasfondo de Emorí. Era un pueblo que ahí estaba la LGBTQ en todo lo que se daba. Emorí se conocía como el pueblo más pervertido y depravado en la historia de ese entonces. Sí, se permitía muchas cosas que es llamado toeva, abominaciones. No solamente estaban en existencia lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, aún estaba en existencia lo que era el pedofilia. Todas las aberraciones y moral sexual estaban presentes en Emorí. Y Emorí que reinaba en Heshbon. La palabra Heshbon, interesante, significa dar cuentas o hacer un conteo. Y le dijo a Israel, luego nos permitas pasar por tu tierra hasta mi lugar. Pero Sihón no se fió en Israel para dejarle pasar por su territorio y reunió Sihón a todo su pueblo y acampó a Yaza y guerreó contra Israel. Es decir, que en ninguna forma le permitió pacíficamente poder entrar por aún el pueblo de Emorí. Un pueblo que Dios dijo, destrúyelos por la inmoralidad, remuévalos de la faz de la tierra. Esto es muy importante de comprender lo que es la reacción del Eterno en contra de esto, porque estaban destruyendo todo el orden social, todo el orden moral, todo el orden que existía. Muy parecido a lo que está sucediendo hoy. Y Israel no tomó la tierra. Y esto lo vemos en Números capítulo 21, verso 26. En Yehoshua, que hemos ya cubierto este libro de Yehoshua, por favor vea nuestro canal de YouTube, lo que es Sefer Yehoshua, capítulo 13, verso 25. Amón y Moab, siendo que eran de ancestros común, estaban concernientes sobre lo demás, como vemos, hasta el Mar Rojo, verso 16, que fue ubicado en la tierra de Edom, la cual fue ubicado en la tierra del sur de Canaán. Interesante que el rabino Kipshi expresa que subieron hasta el Mar Rojo, siendo que en sí Israel cruzó el Mar Rojo, explicando que ellos nunca lo cruzaron, pero que regresaron a las orillas del mar cuando entraron, y de esta forma Israel fue al desierto de Itam. Números capítulo 33, verso 8, la cual es sinónimo a la expresión de Shur en Éxodo capítulo 15, verso 22. Y este es el desierto que se refiere en este verso, que ellos viajaron en las orillas del Mar Rojo, como dice en Números capítulo 33, verso 10 en adelante, en la cual no habían cruzado literalmente, sino se explica que fueron subiendo hacia las orillas del Mar Rojo, hasta subsecuentemente llegaron a Kadesh, y fue ahí en Yamsú, el Mar Rojo, que según Rashi llegaron. Éxodo capítulo 13, verso 18. Y Israel enviaron el mensajero cuando estaba en Kadesh, y esto es declarado en Números capítulo 20, verso 14. Déjanos por favor pasar por tu tierra para que podamos llegar a la tierra que el Eterno nos ha prometido, la tierra de Canaán. Y ahí el rey de Moab, cuya tierra estaba adyacente a la tierra de Edom, al lado de la costa del este y la parte del sur de la tierra, y no estaba disponible de dejarlos pasar. Y Moisés, dando de entender esto, hace un señalo en Deuteronomio capítulo 2, verso 29, que así fue hecho hacia mí por causa de los hijos de Esaú, que habitaron en Edom, en Seir, y fue ahí por los moabitas que habitaron en Ar, implicando que los edomitas no lo dejaron pasar tampoco, similarmente a Moab, que no lo dejaron pasar. Y Jefta, en relatar
Eftach, el relatar esto es para mostrar que Israel no eran agresivos, más bien estaban buscando de todas formas pacíficas de lograr el objetivo. Verso 18. Y luego anduvo por el desierto y dio la vuelta a la tierra de Edom y a la tierra de Moab, dio la vuelta alrededor de lo que es la frontera y vino por el lado oriental de la tierra de Moab y acampó allende en Arnón, mas no entró a los confines de Moab, porque Arnón era término de Moab. Y entonces Israel envió el mensajero a Sihón, rey de Emorí, representación de la ciudad y el pueblo inmoral, totalmente fatal, pueblo LGBTQ, si lo quieren llamarlo así. Imagínense que el pueblo de Moab sea peor. Pero el eterno Dios de Israel entregó a Sihón, a todo el pueblo en mano de Israel, quien los atacó, y se posesionó Israel de toda la tierra del Emorí que habitaba en aquel país. ¿Qué pasó? Verso 21, y ahí voy a pautar para que así durante el almuerzo continuaremos con la ayuda del Eterno de aquí en adelante. Pero el verso 21 es importante, porque ahí fue que Dios le dio la tierra de Emorim, la tierra de la inmoralidad, la tierra de la perversión. ¿Para qué? Para arrancar de sus raíces lo que era Toeva, lo que era la perversión, lo que era la inmoralidad, para arrancar de ella la LGBTQ de ese tiempo. Arrancarlo de sus raíces. Déjanos pasar. Y subieron al lugar, a la tierra de Canaán, la cual Dios le dio al pueblo de Israel. Y Sihón no le confió a Israel, por razón, porque sabía que iba a haber una limpieza. Y el Señor, aún después de la muerte de Sihón, quien había conquistado la mayoría de Armón y Moab, la tierra, no fue revertido a Armón, por causa que el Señor le había dado esto como un presente divino a su pueblo. Verso 23. Y en número 32, verso 33, en adelante, en Deuteronomio capítulo 3, verso 12, y en Joshua capítulo 13, verso 16, en adelante. Ellos lo poseyeron hasta Arnón, hasta Yabok, y ahí esto era en realidad, de aquí en adelante, del pueblo de Israel. Arrancaron, desenraizaron la perversión de entre la tierra. Y esto es lo que habían de poseer, como leemos en el verso 24. Y está realmente se burla del ídolo de Quemos, pero frente al rey de Armón era un argumento que éste no podía negar, y sería un descubierto de falsedad la creencia del pueblo de Armón. Vamos a ver el verso 25 en adelante en la próxima, pero es muy importante que el trabajo del pueblo de Israel, aún de las concubinas, de lo que se llaman los hijos de la concubina, de los que no eran legalmente, es desenraizar de la tierra lo que es la inmoralidad, desenraizar de la posesión santa lo que es la inmoralidad de la tierra. Por eso muchos de los religiosos en Israel, como afuera de Israel, cuando ve este movimiento activo en Israel, yo digo movimiento porque son hijos y hijas de lo que se llama la masa mixta de la hebra judía y la hebra emorí, que se han mezclado en estos días de los finos de días para traer inmoralidad no solamente a la tierra santa, sino por todo el mundo han regado su inmoralidad y sus enseñanzas de destrucción a la familia. Yo sé que esto parece un poquito fuerte. He tratado de tener mucho cuidado con mis palabras, por causa que sé que estos medios sociales son colegas con esos pueblos emorí. Y si ustedes entienden lo que estoy refiriéndome a emorí bíblicamente, tenemos base de entender que hay una guerra espiritual, una guerra física también, porque tratan con leyes en nuestra actualidad. Que Dios nos ayude. Y recuérdese, sea parte
de los caminos de Israel, enseñando y educando al pueblo a ser más santo en su forma de pensar, más diferente en su forma de actuar. Porque al fin y al cabo no es de nada importante cuánta espiritualidad puedas captar, es conducir de una forma como Dios manda. Claramente Dios manda que no hagamos estas cosas que se considera por la palabra de Dios como toeva, que aprendamos en nuestro ser reconocer lo que es abominación y echarlo de nuestros medios, de sacarlo de nuestras áreas de contaminación. No tienes que dar apoyo a ningún grupo, no tienes lo que es el apoyo moral de parte de Dios, de darle apoyo a grupos que desea destruir la moralidad de comunidades religiosas. Le habla el rabino Moshe Otero y vamos a continuar con este pensamiento porque es muy importante. ¿Por qué? Porque es algo frustrante, algo que causa angustia a Iftach, lo que es que su hija llega a ser sacrificada en un sentido para el celibato, como un holocausto. Esto es algo serio que luego Iftach, por causa que su palabra de juramento hizo una promesa de que lo primero que habría de entrar por la puerta la habría de sacrificar ante Dios por su palabra, por su boca, y lo usó utilizando el nombre sagrado, y es por eso con esos tipos de votos no se puede cancelar. Hay que tener mucho cuidado, y esto lo aprendemos aún cuando hacemos lo que es la anulación de votos, que cuando se utiliza el nombre sagrado hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo, no puede echarlo para atrás, no hay forma de anularlo. Si una persona ha hecho un voto, pero no usó lo que es el nombre sagrado, se puede anular, ni no hay problema. Hoy mismo se va a hacer nulificación de votos, de promesas que uno ha hecho. Por ejemplo, hay personas que hoy en día pueden, por ejemplo, digamos si ustedes han hecho un voto de que no van a comer carne más, van a hacer este voto por el bienestar de fulano de tal, pues hoy sería un día que puedes nulificar ese voto, porque no fue un voto usado o utilizado con el nombre del Eterno, fue un voto hecho para lograr algún fin. Todos esos tipos de votos o promesas se pueden nulificar. Si usted tiene la costumbre, por ejemplo, de no comer arroz durante Pesach, es uno de los votos más favoritos míos, de nulificar. Puedes nulificarlo y cambiar la costumbre. Puedes comer arroz en Pesach si lo haces. ¿Cuántos judíos están nulificando votos para que así pueden comer durante Pesach el arroz? Se puede hacer, amigos. Y aún el rabino Ovadia Yosef indica que aquellos que lo hacen están llegando a un nivel mucho más alto espiritualmente. Interesante. Bueno, aquí Pauto, recuérdese, su contribución es de gran ayuda a los caminos de Israel. Puede unirse con nosotros siendo un miembro de los caminos de Israel. La membresía es muy económica, es $100 al año por persona, y baja la solicitud, está ahí mismo en el grupo, mándalos juntamente con lo que es la cuota. Si no desea hacerlo, pero necesitamos su ayuda, da su donación ahora mismo, para que sepan todos aquellos que están mirándome. Estamos llegando a cumplir el libro de el Sefer Ha'ik Karim, el Sefer de los Fundamentos, por el rabino Yosef Albo. Queremos llevarlo a la publicación primero por un ebook y luego en una publicación regular para que lo puedan tener. Pero eso cuesta dinero. Ya me dieron algunas cifras para poder imprimir el libro, que ya está hecho, en dedicación de un querido ser humano que era muy cerca a mi persona, llamado Yehuda Natán Albo, que fue Mashgiach y era bien conocido aquí en las comunidades judías
del sur de la Florida, como Mashgiach del ORB, el Mashgiach de KM, y trabajaba mucho con David Mizrahi, que es el dueño de Mizrahi Pizza aquí en Hollywood. So, queremos hacerle una dedicación para que su alma le reciba levantación por méritos que hacemos en memoria de él. Y usted puede hacer lo mismo. Tiene un ser querido que usted quiere levantar su memoria ante Dios. Lo puede hacer dando una sedacá. A muchos me han preguntado, David, ¿usted va a hacer la capará más tarde con pollo? No. Ya yo he hablado sobre esto, que es un gran problema halágicamente usando el pollo, porque número uno, no es ningún sustitución de nuestros pecados, solamente la confesión de nuestra boca, lo que es un corazón contrito y humillado, y la sedacá, que él lo menciona Proverbios y muchos otros pasajes de la Torá, es la que cambia el mal decreto y lo cambia para el buen decreto. ¿Qué es el valor que se debe de dar en lugar de ofrecer un pollo? El costo de un pollo, que normalmente en algunos lugares son $10, en otros lugares son 18, otros lugares son 36, dependiendo de dónde compras el pollo. Y obvio debe ser un pollo. Si usted desea donar $10, $18, por favor, cuando lo hagas a través de PayPal, dile que esto es para su capará, que esto tome el lugar de su capará, en cambio la sedacá. Y como dice Mishle, que el que da sedacá, su decreto es cambiado. Tiene gente que está enferma, que necesita un alivio de sanación, que Dios escuche vuestro ruego de sanación, de sedacá, de una donación. 18 es el valor numérico de vida. 10 es el valor doble de vida. High. Y lo que es 36, cuádruple high. Puedes dar de forma lo que es simbólico con su sedacá. Y si ustedes dan, Dios va a remover todas las cosas negativas. ¿Y por qué yo lo digo con tanta seguridad? Que Dios va a dar. Porque Dios mira el corazón al quien da. El que da de corazón sincero, Dios responde de forma inmediata. Me gustaría ver después que ustedes den a ver las respuestas que Dios le ha dado a ustedes. Tremendo testimonio para los que están escuchando, para que así de esta forma sea llena de bendición su vida y también comparte esa bendición con los demás que están escuchando. Eso es algo que contamina el aire para el bien. El que hace bien debe dar el bien. Shalom, shalom, y nos vemos más tarde en la continuación del libro del Sefer Shoftim. Shalom.